Hola amigos y amigas del informativo comunitario Pico del Águila, me da mucho gusto saludarlos en este lunes que estamos ya 31 de agosto del año 2023. En esta ocasión vamos a dedicar esta videoemisión al espacio abierto, donde tratamos temas diferentes a las noticias políticas, noticias sociales que normalmente transmitimos a través de este informativo comunitario. Y en esta ocasión vamos a dar no una respuesta, sino vamos a hacer una lectura, una especie de resumen de un libro, y vamos a añadir ahí nuestros comentarios sobre un tema que de suyo es polémico. Por eso hemos titulado este espacio en Espacio Abierto, donde todos los temas, aun los proscritos, los prohibidos y los tabús, caben todos los temas en este espacio abierto. Y en esta ocasión, pues vamos a hacer la lectura, como les dije antes, de un libro de un escritor neoyorquino de nombre Michael Parenti. Y el libro se titula Dios y sus demonios, God and His Demons. Y pues es un libro que puede alguien calificarlo de ser un tanto irreverente. Sin embargo, cree su servidor que es un libro con un criterio abierto, como debieran analizarse todas las obras, inclusive aquellas que se consideran de corte sagrado. Y también comentarles que, bueno, el doctor Michael Parenti, como dije, nació en la ciudad de Nueva York en el año de 1933. Es conferencista, escritor, historiador e intelectual, dedicado al análisis, el estudio y la crítica de las políticas del gobierno estadounidense y la complicidad que entablan los medios de comunicación con las jerarquías religiosas de todos los signos y también con su gobierno. Cuenta el doctor Parenti con un doctorado en ciencias políticas por la Universidad de Yale o la Universidad de Yale, como quieran ustedes pronunciarlo, y ha sido profesor en diversas actividades norteamericanas. Ha publicado alrededor de 20 libros, entre los que se encuentra Dios y sus demonios, el cual es el tema que vamos a tratar en este espacio abierto. El doctor Parenti, además, ha publicado alrededor de 250 artículos, más de 250 artículos en las principales revistas dedicadas a los temas de la ciencia. Bien, el tema central de su libro es, según considera su servidor, un análisis y críticas de los actos de Dios y de quien se dice que es el Hijo de Dios, Jesús el Cristo. Pero antes de continuar, diré que el libro Dios y sus demonios está estructurado en dos partes. La primera de ellas formada por 5 capítulos. La segunda está formado por los capítulos 6 y 7. Además, viene un anexo que el doctor Parenti ha dedicado a la Madre Teresa, al Papa y a otros santos que él llama santos al vapor. Comentarles que su servidor tratará este tema en 2 partes. La primera es esta y abarca los capítulos 1, 2 y 3, los cuales tratan el tema de las narraciones del Antiguo Testamento. Y en una segunda parte, que transmitiré en otra ocasión, trataremos el tema del Nuevo Testamento, que abarca los capítulos 4, 5 y 7, más los anexos que ya mencionamos. Y no omito mencionar que este libro fue traducido al español por mi amiga Patricia Barba Ávila, que reside en la bella ciudad de Querétaro, y que también ha tratado este tema en su canal youtubero, en una serie de entregas, y a quien agradezco, a Patti, me haya facilitado la presente traducción. Te externo mi agradecimiento, mi reconocimiento, Patti, por esta aportación que haces para que esta videoemisión del informativo El Pico del Águila pueda llevarse a cabo. Bien, amigos y amigas, preparémonos porque vamos a comenzar. Capítulo 1. Aquí el doctor Parenti abre su capítulo con una frase de Galileo Galilei que dice así: no me siento obligado a creer en el mismo Dios que nos dotó de razón e intelecto y espera que no los utilicemos. Hasta ahí la cita de Galileo Galilei. Bien, en este primer capítulo el autor nos dice que los seres humanos han buscado siempre el consuelo y el refugio de los golpes y los infortunios de la existencia y de las brutales incertidumbres de un universo
a todas luces indiferente. Y yo le añadiría, un universo no solo indiferente, sino un universo brutal y terrorífico. El ser humano, nos dice el doctor Parenti, enfrenta la muerte de manera inevitable, independientemente de cómo se haya desempeñado el ser humano en la Tierra, bien o mal. Esto lleva al hombre, en un sentido genérico, a buscar una seguridad y una tranquilidad, y es cuando prefieren creer en ciertas religiones, los hombres en general, en ciertos dogmas o en creencias como la reencarnación en este mundo, o bien el miedo a esta existencia también nos hace que inventen dioses que les abrirán la puerta a una vida eterna, a un estado de felicidad ininterrumpida y sin sufrimientos, algo que no se da en esta existencia real. Esto es lo que nos está diciendo el doctor Parenti en su primer capítulo. Continuamos, ya que dice también que además de que el hombre teme a la muerte, también se le teme a la vida. Y desde las épocas primitivas, el hombre, en un sentido general, como ya lo dije, ha vivido siempre en un mundo plagado de desastres, de fuerzas naturales impredecibles y mortíferas, de desgracias que lo han aterrorizado y lo han abrumado, desde que el hombre es hombre. Y precisamente el hombre, el ser humano, atribuyó estas fuerzas a fenómenos terroríficos, a deidades o dioses que reclamaban veneración y sacrificios a maneras de ofrenda. El doctor Parenti también nos dice que el hombre desde aquellas épocas se ha preguntado acerca del universo relacionándolo con la religión, aunque no siempre ha sido así, ya que también lo ha relacionado, sobre todo en las últimas décadas, con la ciencia. La ciencia ha intentado indagar acerca del universo. Pero bueno, en tiempos más actuales, el hombre se pregunta si el universo tuvo un principio, de dónde provino el universo, cuál es el destino final de este universo y la relación entre el hombre y el universo, y si hay algún propósito en esta relación universo-hombre. Y pues bueno, amigos, su servidor, por cierto, Silvano Ángeles Barrón, comunicólogo para servir a ustedes, su servidor piensa que estas preguntas del doctor Parenti acerca del universo ya fueron contestadas. Como dije antes, en estas últimas décadas, la ciencia ha intentado dar una respuesta. Que todavía no sean aceptadas de manera oficial por la misma ciencia es otra cosa. Pero ya hemos oído hablar, por ejemplo, de que el origen del universo fue la gran explosión, el famoso Big Bang. Incluso por ahí hay alguna obra, cuando menos, que se llama El universo en expansión. Queda pendiente si hay una relación entre el hombre y el universo, que indudablemente la hay. Falta decir qué tipo de relación. Pero sigamos adelante. También aquí el doctor Michael Parenti menciona a Albert Einstein y una frase o una manifestación que hizo este gran científico que decía que aunque el hombre penetre en los secretos de la naturaleza, los recursos del hombre son limitados y siempre habrá cosas en la naturaleza que el hombre va a encontrar inexplicables. Cita también a Hegel, ese gran filósofo alemán, en su idea de que Hegel decía, en el inicio, sí, así como empieza la Biblia, en un principio, así inicia la Biblia, y la manifestación de Hegel dice, en el inicio solo existía el espíritu del mundo, el cual dio origen a una creación inconsciente, y esta creación inconsciente genera una energía cósmica que se transforma en materia, y la materia evoluciona hasta convertirse en vida, y la vida evoluciona a una conciencia. Esta es la cita de Friedrich Hegel que nos menciona aquí el doctor Parenti en su libro. Y también afirma que para la mayoría de los filósofos materialistas, las preguntas sobre la existencia del mundo espiritual carece de valor, que la ciencia no se ha dedicado, y es cierto, apenas empieza a abrirse la ciencia un poco a temas espirituales o parapsicológicos incluso.
Pero para los creyentes de alguna religión, los misterios son evidentes y percibidos como manifestaciones de las maravillas de un Dios o un grupo de dioses que están a la tutela y al cuidado del ser humano. Lo cierto es que a lo largo de los siglos, los hombres han creado numerosas deidades masculinas y femeninas. Y el autor del libro nos pone el ejemplo del Dios judeocristiano conocido como Yahvé. Yahvé es el nombre que le dan los católicos cuando lo mencionan, porque casi los católicos no mencionan a este Dios Padre. Los creyentes en religiones protestantes lo llaman Jehová, y de ahí le desprenden una serie de nombres como queriendo darle variedad. Lo conocen también como Hashem, Kadosh, El Shaddai, que si investigamos un poco veríamos el significado de cada uno de estos nombres que se le dan, entre otros. Bueno, aquí nos dice el autor, y ciertamente está respaldado por la Biblia en el Antiguo Testamento, este Dios, esta deidad, actúa con pasiones humanas, actúa con celos, con favoritismos, con ira, con venganza, y se dice que también con amor. Esto lo menciona Parenti, porque su servidor en la lectura que ha hecho no ha encontrado actos de amor del Dios hebreo que conocen como Dios Padre. De él no. Pero bueno, principalmente lo que define al Dios hebreo Yahvé, Jehová, es la ira condenatoria y mortal que está narrada en el Antiguo Testamento de la Biblia. Y es aquí donde el autor, Michael Parenti, abre una crítica realista, dura, sobre quienes imponen o quieren imponer su credo o estas creencias a toda la sociedad. Y expresa el doctor Parenti una preocupación por estos grupos religiosos a quienes los ve como una amenaza para la democracia, para el mundo secular, para el mundo no religioso y para los valores, como dije, de la democracia. Dice que hay mentiras, hipocresía, abusos y crímenes que definen a este Dios, y lo atribuye, no sin razón, a los grupos religiosos, quienes presumen de una vacua espiritualidad, dice el doctor Parenti, que oculta realmente lo que estos grupos hacen a las poblaciones empobrecidas, y que es una explotación y un sometimiento. En cambio, estos grupos religiosos se alían con las élites privilegiadas, principalmente las religiosas y las políticas. Menciona el doctor Parenti un fanatismo descarado y la intolerancia homicida hacia las personas de otros credos, que esto es lo que define a estos grupos religiosos y que están bien encumbrados y relacionados en la alta política. Y aprovechando esta afirmación que hace el doctor Parenti de calificarlos de grupos violentos, grupos incluso homicidas, les voy a poner un ejemplo. En lo que hemos investigado, tenemos por ejemplo que en el año para citar solo un botón de muestra de todas las tragedias, crímenes y homicidios que han desarrollado los grupos religiosos. A mediados de 1857, en las cercanías de Utah, estado de los Estados Unidos, se llevó a cabo una masacre conocida en el monte Meadows, donde un grupo de unas 40 familias, se le conoció como la campaña de Francher, se juntaron para atravesar el oeste de los Estados Unidos. Ellos iban desde su natal Arkansas en dirección al sur de California. Esa zona que estaban atravesando estas familias estaba habitada por el grupo religioso de los mormones, que estaban asentados en esas cercanías, les decía yo, en el territorio de Utah. Y en esa época, en aquel 1857, la situación de inseguridad era tremenda en esta zona de los Estados Unidos. Poco después del arribo de estas 40 familias, la caravana Fancher, un grupo de paiutes, que era una tribu todavía sobreviviente de los Estados Unidos, y el grupo de mormones se unieron y agredieron a los emigrantes, disparando en contra de ellos hasta que todos, con excepción de 17 menores de 8 años, todos fueron asesinados y masacrados. 40 familias, porque no compartían la fe de este grupo mormón
y los veían como un grupo de infieles. Como dije, para muestra basta un botón. Capítulo 2. Vamos a iniciar con otra cita del Dr. Parenti. Aquí cita a J.R. Ackerley, cuya frase dice: llevo leída hasta la mitad del Génesis y me siento horrorizado por el vergonzoso comportamiento de todos los personajes involucrados, incluyendo a Dios. Hasta ahí la sentencia de Ackerley. En este capítulo, el Dr. Parenti hace una acerba y acertada crítica sobre las tres grandes religiones, cuyos líderes e integrantes se han enriquecido dramáticamente escudándose en la propagación de valores, pero lo que han hecho, en realidad, es llenar sus bolsillos con los donativos de los creyentes. Estos líderes religiosos proclaman a Dios en estos tiempos a través de las pantallas televisivas, y ahora diría su servidor, a través de las pantallas de las redes sociales. Pero ¿cuáles son esas tres grandes religiones? Dos judeocristianas, bueno, la religión católica, la religión judía, la segunda, y la tercera, la religión musulmana, los árabes, que, al decir de muchos, es la religión más extendida del mundo, la religión islámica, el Islam, los musulmanes, los árabes, cuyo Dios es Alá. Y que si estudiamos la Biblia un poco, y el Corán, nos daremos cuenta que Alá es el mismo Yahvé y es el mismo Jehová. Y son dos razas que se están matando desde los tiempos bíblicos, árabes y judíos, disputándose la verdad sobre dos dioses supuestamente diferentes, cuando en realidad es el mismo Dios. Alá es el mismo Yahvé, es el mismo Jehová. Esta última opinión que da es de su servidor, no es del Dr. Parenti. El tema que toco, que amplío de las tres grandes religiones, que es el Islam, el catolicismo y el judaísmo. Esas son las tres grandes religiones cuyos líderes, nos dice el Dr. Parenti, que se han enriquecido a costa de los creyentes, propagando su credo, su dogma, que, como acabamos de poner un ejemplo, ha sido mortífero para la humanidad. Ya ni hablemos de las quemas humanas, de las cuánta gente fue condenada a la hoguera por la Iglesia Católica. Bien, estamos en el capítulo 2 y, como decía, que el Dr. Parenti hace esa acerba y dura crítica sobre estas religiones, pero se dedica más a la religión, al Dios, a la deidad de la religión judía, puesto que él dice, y es cierto, la deidad más venerada en el mundo, en las sociedades occidentales concretamente, es el Dios judeocristiano, Yahvé, Jehová. Y su fuente de base es la Biblia, que la llaman el buen libro, nos dice el autor. Y sobre la Biblia hay posturas encontradas, como las que quienes dicen que la Biblia no debe leerse en un sentido literal, y quienes dicen lo contrario, que sí debe entenderse y leerse en sentido literal, pues afirman que la Biblia es de inspiración divina. E incluso hay quienes afirman que la Biblia es perfecta y que no tiene errores, aun cuando la Biblia está plagada de contradicciones, de cosas hasta cierto punto no solo contradictorias, sino difíciles de creer, a menos que recurramos a la fantasía, es cuando se pueden creer. Pero sí, por supuesto que la Biblia contiene muchos errores. Y en un intento por justificar estos errores, lo dice Michael Parenti, lo que muchos han llamado los errores de Dios, sus defensores, los grupos religiosos, sus líderes religiosos, arguyen que los dictados de Dios han sido mutilados, que han sido adulterados con el paso de los siglos. Y no sin cierta verdad, porque eso es real. Sin embargo, el erudito Bart Ehrman dice que si Dios quería dar un mensaje fiel, fidedigno, no lo habría encargado a hombres, sino que él hubiera hecho directamente el mensaje y en un único idioma, para que no hubiera traducciones que iban a deformar o malinterpretar el supuesto mensaje de Dios. Aquí también Michael Parenti nos dice que la Biblia, al estar traducida en cientos de diferentes lenguas e idiomas, y da un sinnúmero de variaciones y de ambigüedades propias de dichas traducciones. Y se pregunta el doctor Parenti, porque hace una pregunta muy interesante.
¿qué es lo que la gente venera de la Biblia? Es una pregunta, como dije, muy importante, me parece a mí. Y hay otra pregunta que hace: ¿y qué valores sociales y morales y políticos de este Dios hebreo hay que se concretice no solo en palabras, sino en hechos? Preguntas, repito, muy interesantes del Dr. Parenti. Y esto me recuerda algo, un ejercicio que yo hice hace un tiempo, pero déjenme repetir las preguntas que hace Parenti. ¿Qué es lo que la gente venera de la Biblia? ¿Qué valores sociales, morales y políticos da este Dios hebreo que se concretice en hechos y no solo en palabras? Son dos preguntas importantísimas que el doctor Parenti hace, y hace más. Le vamos a ver. Aquí tenemos otra. ¿Por qué razón una deidad que supuestamente es amorosa crea un mundo cruel, donde el sufrimiento es la constante y la muerte y los desastres naturales rodean al ser humano? ¿Por qué los hombres, la máxima creación de Yahvé Jehová, son capaces de realizar los actos más crueles? Se pregunta el doctor Parenti. Y claro, aquí vienen las respuestas de los religiosos que ni tardos ni perezosos empiezan a inventar, porque no tiene sustento en sus escrituras lo que ellos dicen. Ellos son muy duchos, los religiosos, en inventar respuestas que no satisfacen, pero que se tienen que tragar sus creyentes. Al decir de los ministros de Dios, sacerdotes, pastores, rabinos, guías, etc., el ser humano es el culpable de todos los males, puesto que él los hace por su propia voluntad. O sea, los líderes religiosos y los creyentes culpan al hombre de lo que Dios, su creador, creó. Pero si dice el doctor Parenti, y si Dios creó al hombre, esto lo hace también a Dios responsable de los actos malvados realizados por el hombre. Y es aquí donde quiero hacer unas menciones interesantes relacionadas con las preguntas que hace el doctor Parenti. En una reunión con gente, yo les preguntaba, había unas 10, 12 gentes, yo les preguntaba, ¿quiénes creen que la Biblia es la palabra de Dios? Y de esas 10, 12 gentes, 8 levantaron la mano que decían que creían que la Biblia era la palabra de Dios. Y 2 no. Les pregunté de manera particular a las dos personas, me acuerdo nada más de la respuesta de una, ¿por qué no creían que era la palabra de Dios? Y me dieron una respuesta puntual: porque ya leí la Biblia. Vean la importancia de la respuesta. Muy bien, hasta ahí. Les hice una segunda pregunta al grupo de 10 gentes, 10, 12 gentes, como dije. ¿Creen que es la palabra de Dios? Ya lo dijeron, la mayoría, 2 personas no. Ahora, levanten la mano quienes han leído la Biblia. Y aquí se invirtió este fenómeno, este proceso. 8 personas no levantaron la mano y 2 personas, entre ellas la que dijo que no creía que fuera la palabra de Dios, levantaron la mano. Y me llamó la atención, o sea, las 8 personas que creían que la Biblia era la palabra de Dios no la habían leído. Y las personas que no creían que la Biblia era la palabra de Dios ya habían leído la Biblia. Y les hice una tercera pregunta. Esta nada más a las 8 personas que dijeron que creían que la Biblia era la palabra de Dios. La pregunta fue: si ustedes no han leído la Biblia, ¿por qué creen que es la palabra de Dios? Y pues bueno, hubo sonrisitas nerviosas y pena, externaban pena. Y pues creo que una débil voz se atreve a decir: bueno, es que así nos dice el Padrecito. La gente está creyendo lo que les dicen. Hasta ahí lo que yo quisiera comentarles relacionado a estas preguntas. Pero lo más importante es lo que menciona aquí el doctor Parenti, que los grupos religiosos, los líderes religiosos, los creyentes, culpan al hombre de lo que le pasa al mundo. Dicen que es por culpa de sus pecados. Yo no me voy a distraer porque ya en otro canal yo ya había hecho algo relacionado a este tema. Y esto viene, por ejemplo, en el Génesis 1, versículo 28, donde viene ahí, desde mi punto de vista, clarificado quién es el responsable de que el mundo esté como esté. Pero ahorita no me voy a dedicar a eso. Seguimos con el doctor Parenti. Y si Dios dice, se dice el doctor Parenti, y si sabe Dios que su creación es malvada, defectuosa, ¿por qué les dio libre albedrío?
Si con esto el ser humano, la creación de Jehová Dios, iba a causar dolor y sufrimiento, ¿por qué lo hizo? Entonces nos dice el doctor Parenti, entonces bien se puede decir que Dios es un incompetente. Y comenta que, de acuerdo, basándose el autor en Bertrand Russell, que si Dios es omnisciente y lo sabe todo, Él sabía que el hombre realizaría los peores crímenes y los peores horrores en su nombre. Por lo tanto, Dios es el responsable de todas las masacres y sufrimientos que tiene el mundo. Incluso el doctor Parenti menciona el arrepentimiento de Dios de haber hecho a su creación el hombre. Y esto indica que ni es omnipotente ni tampoco es omnisciente. De modo que Yahvé Jehová, el Dios de la Biblia, con la intención de empezar de cero, destruye a la humanidad en toda la tierra y a todos los animales, criaturas inocentes, enviándoles el diluvio universal y permitiendo que solo una familia, cuyo patriarca era Noé, fuera los que sobrevivieran, por haberlos hallado Dios dignos y justos a sus ojos. ¿Y por qué? Se pregunta Parenti, ¿y por qué aniquiló el Señor a millones de animales también? ¿Qué culpa tenían los animales? Porque el Señor no solo creó un mundo lleno de catástrofes naturales y gente capaz de las peores abominaciones, sino que Él mismo, o sea, el mismo Dios, no es ajeno a estas catástrofes y a estas abominaciones, sino que este Dios también las realiza, como los exterminios que se acaban de mencionar del diluvio universal, donde murió gente inocente, y la destrucción de ciudades como Sodoma y Gomorra, donde las destruyó por su estilo de vida que no le gustó al Señor, estilo de vida que Él llamó pecados. Y todo esto, nos dice Parenti, viene narrado en la Biblia y comienza a enumerar estos horrores cometidos por el mismo Dios y su gente, su pueblo elegido, el pueblo judío. Y bien, nos dice el doctor Parenti que la realización de estos exterminios, de estas masacres, acuérdense que Dios también desata hambrunas, desata pestes, desata sequías, desata maldiciones, exterminios con su ángel. Todo esto, dice el doctor Parenti, nos pinta a Dios como un ser, más que como un ser, bueno, eso lo vamos a mencionar ahorita, lo ubican a Él como un ser que gusta de tener un pasatiempo en destruir y en causar dolor y sufrimiento. Dice el autor del libro, el pasatiempo favorito del Señor, refiriéndose a Dios, a Yahvé, a Jehová, es causar destrucciones, calamidades, muerte y sufrimiento. Y no se queda ahí, el doctor Michael Parenti llama al Dios Todopoderoso, lo llama que es un asesino en serie. Y el siguiente ejemplo que nos pone es cuando dice que más de 50,000 hombres inocentes en Bet-Shemesh fueron aniquilados por Yahvé, porque algunos se atrevieron a mirar el interior de un receptáculo sagrado del Señor. O sea, por haber visto el receptáculo sagrado del Señor, Jehová Dios mató a 185,000 hombres. Y pone una cita. Dice, a la mañana siguiente, mirad, todos eran cadáveres. Y tenemos ejemplos muy interesantes en este sentido. No tiene caso que te lo den. Vamos a continuar nada más una pequeña distracción. Porque si nos requieren, pero vamos a continuar. Bien, continuamos con la lectura de estas citas que hace el doctor Parenti, porque son muy interesantes, donde nos va a hablar de las masacres de Dios por las cuales él lo califica de un asesino en serie. Dice, Yahvé mandó una lluvia de fuego sobre Damasco, Gaza, Tiro y Edom y otras localidades, cuyas transgresiones nunca fueron aclaradas. Aquí nos está diciendo el doctor Parenti que Yahvé Dios extermina, según conté yo, más de 5 ciudades, pero nunca mencionó Yahvé Dios, Jehová Dios, nunca mencionó cuáles fueron los pecados de esas ciudades. Continuamos. En un caso más, el Dios hebreo ordena al pueblo hebreo que invada otras naciones, las saquee y esclavicen a sus habitantes. Y los pueblos que ofrezcan resistencia deben ser sometidos en misericordia. Y cuando el Señor vuestro Dios los haya entregado a ustedes,
aniquilaréis a cada uno de los varones, y en cuanto a las mujeres, niños y riquezas de la ciudad, os apropiaréis de ellos. Esta es una cita bíblica que hace el doctor Parenti. Y nos dice otro caso: en la batalla contra Madián, Dios ordena a Moisés matar a todos los hombres y niños y a las mujeres que no son vírgenes. Y en comilla el doctor Parenti: pero todas las mujeres jóvenes que no hayan conocido varón ni yacido con él, manténganlas vivas para su usufructo. Esto es un terrible, cruel y despiadado mandato de una deidad igualmente cruel y guerrerista, nos dice el autor del libro. En otra ocasión, continuando la narración del doctor Parenti, su análisis, el Señor instruye a los israelitas, y en comilla, a no dejar vivo nada que respire. Al contrario, deberéis destruirlos a todos, a los hititas, a los amonitas, a los cananeos, a los fereceos, los heveos, los jebuseos, pues el Señor vuestro Dios así lo ha ordenado. A los israelitas, hasta aquí cierra las comillas, y a los israelitas Dios les entrega, en comillas nuevamente, a los infieles como su herencia, junto con los lugares más remotos de la tierra para su disfrute. Vosotros deberéis doblegarlos con vara de acero, deberéis romperlos en pedazos como vasijas de barro. Y Dios ordena en otra ocasión a Saúl obliterar, que es anular, borrar, desaparecer, a los amalecitas. Sin dejar vivo a uno solo, matad a hombres, mujeres, niños y bebés. Esto viene en una cita del libro de Samuel, yo la recuerdo, no sé si Samuel 15 o Samuel 13, donde dice: ve y hiere a Amalec y mata hombres, mujeres, animales y niños, aun los de pecho, mátalos, no te apiades de ellos. En otro deleznable acto, y continúa el doctor Michael Parenti, cuando los israelitas arrasaron y aniquilaron a los filisteos, hicieron entrega de 200 prepucios al rey Saúl sobre lo que hizo el rey Saúl con esos 200 prepucios. El doctor Parenti no da una respuesta. Y con la venia del Señor, en un caso más, el rey David y sus tropas conquistaron innumerables naciones, sin dejar sobrevivientes, apoderándose de sus riquezas. Existe un popular himno, nos dice Parenti, cómo Josué libró la batalla de Jericó. Lo que no se nos menciona es lo que hicieron los soldados israelitas después de que los muros de Jericó se derrumbaron. No se dijo qué hicieron. De hecho, masacraron a todo ser vivo y luego redujeron la ciudad a cenizas, rescatando solo la plata, el oro y otras riquezas para ser colocadas en el tesoro de la casa del Señor. Un caso más: cuando 250 israelitas reconocidos en la congregación se opusieron a Moisés y a Aarón, los favoritos de Dios, le digo que tiene favoritismo, bueno, lo menciona el doctor Parenti, un encolerizado Yahvé Jehová los baña de fuego, consumiéndolos por completo. También acaba con otros disidentes de Moisés, arrojándolos vivos al pozo, haciendo que la tierra se cerrara sobre ellos. Y Moisés exclamó jubiloso: el Señor es un hombre de guerra. Aquí llegamos a capítulo 2. Me gustaría hacerles unos comentarios anexos, pero yo creo que eso se va a quedar para después, porque ya queremos cerrar el capítulo 3. Y aquí hay otra cita: no son los pasajes de la Biblia que no entiendo los que me perturban, sino aquellos que sí entiendo, dice Mark Twain. Y arranquémonos con la lectura. Yahvé es muy inclinado al sadismo, nos dice el doctor Michael Parenti, pues al parecer las ceremonias y sacrificios sangrientos de animales le proporcionan un gran placer. En la Biblia son incinerados, maldecidos, desmembrados, devorados o arrojados al abismo, lo mismo hombres que animales. Los animales son tratados de formas horrendas, como a los propios seres humanos. Junto con la espada, las plagas y las hambrunas, las criaturas salvajes son una de los cuatro castigos terribles de Yahvé que causan muerte y destrucción. Y en comilla el autor: os enviaré bestias salvajes que derrobarán a sus hijos y destruirán su ganado y los asesinarán. También menciona el caso de Abraham, donde estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac, un pedido de Yahvé Jehová. También menciona el caso de Lot y su esposa, que se convierte en sal por mirar hacia atrás cuando Yahvé Dios estaba destruyendo Sodoma y Gomorra. El autor nos dice que Yahvé tiene estados de ánimo megalómanos, entendiendo que la megalomanía es un trastorno mental que padece la persona que se cree socialmente muy importante,
que se siente poseedora de enormes riquezas y capaz de hacer grandes cosas. Esta es la megalomanía, y así califica Michael Parenti al Dios hebreo Yahvé Jehová. Es un megalómano que tiene un trastorno mental porque se cree socialmente muy importante, poseedor de riquezas y es capaz de hacer grandes cosas, grandes prodigios. Así lo define Parenti. Yahvé dice a sus sacerdotes que si no glorifican su nombre, que le hagan sacrificios sangrientos, los maldecirá y esparcirá excremento de animales en sus caras. Y además, Yahvé Jehová los amenaza, diciendo: colocaré cilicio sobre vuestros lomos y calvicie en vuestras cabezas. El cilicio era una especie de, no digo que de armadura, hagan de cuenta un cinturón que tenía muchos picos de acero y se los ceñían como especie de autoflagelación o como castigos. Entonces Yahvé les dice: si no me glorificas a través de los sacrificios sangrientos de animales, te voy a colocar estos cilicios en tus lomos y te voy a mandar calvicie. En el caso del hijo que no obedeció a sus padres y se entregó a la glotonería y la bebida, Dios ordena que sea apedreado a muerte por parte de los hombres de la ciudad, sin que ninguno de los que lo iban a apedrear se atreviera a decir que el castigo era exagerado, pues le tenían miedo a ese Dios. Y el mandato era: deberéis golpearlo con vara de hierro y rescatar su alma del infierno. Este era el mandato de Yahvé Jehová. En el caso de, también cita, no lo voy a explicar porque nos lleva más tiempo, el caso del rey David, Urías y Betsabé. Brevemente, como ustedes saben, Urías era uno de los soldados del ejército del rey David, que andaba haciendo conquistas, y estando en esas guerras, Urías, su capitán, todo el ejército judío, David ve a Betsabé, la ve bañándose desde lejos, se enamora, la hace suya y le crea un hijo. Después manda a llamar le manda un mensaje al capitán de los ejércitos, el rey David, y le dice: ponme a Urías al frente para que lo maten. Perdón, eso fue al último. Primero manda a llamar a Urías, le dice: descansa, le dice el rey David: descansa. Lo que pretende el rey David es que Urías se acueste con Betsabé, su esposa, para que cuando nazca el niño, cuyo progenitor era el rey David, pues Urías pensara que era su hijo. Pero Urías no lo hace. Y una mañana se despierta el rey David y lo ve que está Urías afuera del palacio de él, en la intemperie, y dice: ¿por qué no fuiste con tu esposa si yo te traje para que descansaras? Y le dijo él: no me siento contento de que mis compañeros libran la guerra y yo disfrutando de mi hogar. Y se fue al ejército. Es cuando entonces ya da la orden rey David de que lo coloquen al frente de los ejércitos para que sea muerto por los enemigos, y así sucedió. Ya entonces Dios lo castiga, Jehová Dios lo castiga matándole a su hijo. Dios se ceba nuevamente en un inocente, en un bebé. Bien, Michael Parenti se pregunta por qué los fundamentalistas de nuestros días, los religiosos, los grupos religiosos, los creyentes, los jerarcas, los líderes religiosos, se molestan tanto por el aborto, equiparándolo con el asesinato de infantes, y que viola el mandato bíblico de la Sagrada Escritura, como también llaman a la Biblia. Esta masacre de bebés inocentes, niños ya nacidos, nos dice el doctor Parenti, viene como una práctica común en la Biblia, donde está apoyada esta práctica de asesinar niños lactantes en la Biblia. Está apoyada por la Escritura Sagrada, como cuando Dios ordena el exterminio de todos los niños y adultos de Madián, de los hititas, los cananeos y un sinnúmero de más pueblos. Y ahorita les narro lo que dice en un salmo, nuevamente aclarando que lo cita el doctor Parenti. En el Salmo 137 se dice que la hija de Babilonia debe ser destruida, o sea, Madián. Y se afirma, fíjense lo que dijo el escritor de la Biblia o Dios: bienaventurado aquel que asió y azotó a los pequeños contra las piedras. Se la repito: bienaventurado aquel que asió y azotó a los pequeños contra las piedras. ¿Te imaginas tú agarrar un bebé porque te mandó tu Dios y azotarlo contra las piedras porque no comparte tu religión? ¿Te imaginas tú haciendo eso? ¿Qué podemos comentar? Bueno, a continuación el doctor Parenti habla el caso de Jefté, un poderoso hombre de valor, y también el caso sentido dolido de Job, que muchos admiran y que tiene un mensaje muy al contrario de lo que quieren dar a entender, y muchas otras cosas que tiene que por cuestiones de tiempo ya no vamos a tocar. Solo mencioné las cosas importantes de este tercer capítulo, más bien dicho las voy a mencionar brevemente ya sin darle mucha explicación,
citando que las abominaciones que Dios les dicta a los hombres, o sea, le dice, para mí esto es abominación, no lo hagas. Vamos a encontrar las siguientes. La blasfemia es verdaderamente molesta para Jehová Dios. La blasfemia le molesta mucho. La violación del sábado es una infracción que ocasionó hasta la muerte. Yahvé mandó matar a un leñador por juntar leña en sábado. La idolatría es furiosa y fuertemente condenada en la Biblia, lo menciona el doctor Parenti. La intolerancia y la xenofobia. La intolerancia, que no toleras que piensen diferente a ti. La xenofobia, el odio a los que no son de tu raza, de tu credo. La intolerancia y la xenofobia se cuenta entre los atributos más sobresalientes de Dios. Aquí los practica. Le manda a los judíos que no se relacionen con otros pueblos, que maten a los otros pueblos. La xenofobia es de Dios, de Jehová Dios. Aquí, por ejemplo, dice: a las mujeres y hombres infieles, a los que hayan sido infieles entre ellos, deberéis convertirlos en esclavas y esclavos. Este es el castigo para todas las naciones que no cumplan con las fiestas que yo he ordenado. El caso de Eva y Adán cita la desobediencia, que también la odia Dios. El adulterio se castiga con la muerte. Un hombre que yace con la esposa de otro debe ser asesinado junto con la mujer. El homosexualismo también lo detesta a Dios. El onanismo, que es la masturbación, también la detesta a Dios. Y aparentemente para Jehová Dios es más importante, más rechazable, más odiada la violación de un hombre que de una mujer. Esto lo desprende el doctor Parenti porque tanto en Sodoma y Gomorra, cuando los hombres quieren violar a los supuestos ángeles de Dios, se encoleriza mucho Dios, se encoleriza mucho. Y hay otro capítulo en Jueces, no recuerdo ahorita, pero también es de un hebreo que iba a ver a sus suegros, iba con su mujer, y cuando llega con él, hay varones en la casa del suegro pidiendo que le entreguen al varón para divertirse con él toda la noche. Y el suegro le dice: no, señores, de aquí está la mujer de él y tengo hijas vírgenes. Yo la sacaré para que ustedes hagan con ella lo que quieran, pero al hombre me lo dejan, por favor, en paz. Con esto, el doctor Parenti dice que para Dios era más odioso la violación a un hombre que la violación a una mujer, puesto que el mismo Dios lo ordenaba, porque el Dios ordenaba la violación de las mujeres. La violación, aquí vamos a ver, por ejemplo, aquí fíjense, en otro mandato cruel y perverso, Dios dice cómo someter a toda mujer hermosa tomada como botín de guerra. Dice Dios: la arrastraréis lejos de su familia y su pueblo, y la haréis vuestra cautiva. Le arrancaréis la ropa, la raparéis, le desprenderéis las uñas y le encerraréis en vuestra casa durante un mes, mientras llora y clama por sus padres. Entonces la violaréis, haciéndola vuestra mujer. Pero si después de que la hayáis tomado por la fuerza, descubrís que ya no os satisface, podréis desecharla hasta marchitarse en lugar de venderla por dinero. ¿Qué opinión les merece? Esta pregunta es mía, no la hace el doctor Parenti. ¿Qué opinión les merece este acto ordenado por Dios? Y sigue mencionando muchas otras cosas más, pero amigos y amigas, ya nos extendimos demasiado y prefiero que aquí le dejemos la primera parte de los 3 capítulos del doctor Michael Parenti, titulado de su libro Dios y sus demonios, God and His Demons. Entonces, en la siguiente parte vamos a tratar lo que el doctor Parenti opina de Jesús el Cristo, que dicen que es el hijo de Yahvé Jehová, y donde también hará acerbas y duras críticas sobre Jesús el Cristo, y donde yo les adelanto que estas críticas sobre el Dios hebreo Yahvé Jehová están plenamente justificadas. Hasta creo que el doctor Parenti se queda corto. Y sin embargo, les adelanto, en la segunda parte que trataremos, veremos cómo las críticas del doctor Parenti no están fundamentadas sobre Jesús el Cristo. Y no es defender a Jesús el Cristo, que ni hace falta que alguien lo defienda. Pero ahí sí vimos que le falló un poquito al doctor Parenti, que es una eminencia pues a nivel mundial. Amigos y amigas, es todo por el momento. Espero que les haya gustado este tema. Estaremos prontamente con la segunda parte. Muy buenos días.